Vamos a celebrar la sesión de clausura de estas jornadas que se han celebrado durante el día 1, ayer y hoy, y vamos a empezar por una práctica que yo creo que es buena en este tipo de instituciones, que es que los presidentes, presidentas de los distintos paneles de debate van a hacer un primer esfuerzo, el esfuerzo de sintetizar en un tiempo acotado de 10 minutos, porque habrá tiempo para hacerlo más detalladamente, los principales contenidos o las principales conclusiones de cada uno de los paneles de debate. Anuncio ya que la idea de la Fundación Sistema es publicar ulteriormente, en el plazo más breve posible. Vamos a pedir a los autores un plazo de 30 días, 30-35 días, para enviar la versión definitiva de los textos y sacaríamos un número monográfico de la revista Sistema, con lo cual también daríamos una mayor difusión, mayor conocimiento, digamos, a los contenidos de estas jornadas. Entonces, siguiendo el mismo orden de celebración de las paneles de debate, en primer lugar tiene la palabra la profesora Amparo Rubiales. Muchas gracias, profesor Tesanos, director de la Fundación Sistemas. Te lo he dicho a ti personalmente, lo dije ayer en mi primera intervención. Para mí ha sido una enorme satisfacción estar aquí hoy con vosotros, haber estado ayer y hoy con vosotros. No he estado más días en un seminario que los de ayer y hoy. Y además es una enorme satisfacción estar con todos los miembros de esta mesa, pero especialmente que me han sentado entre Adriana, que es el futuro de las mujeres en el que creo, y entre José Enrique, que es mi amigo de hace muchos años, en el que también creo y admiro. Pero sobre todo Adriana, que es la vicesecretaria general de mi partido, me parece muy importante porque os lo dije también ayer de pasada, repito mucho las cosas. Soy muy feminista y creo mucho en la igualdad entre hombres y mujeres. He peleado porque hubiera presencia de mujeres en todos los puestos de poder. Estamos en víspera del 8, en todos los sitios, pero en los puestos de responsabilidad estamos en víspera del 8 de marzo y es una enorme satisfacción que mi partido, el Partido Socialista, tenga como vicesecretaria a una persona como Adriana Lastra. Por tanto, Adriana, muchas gracias por estar aquí hoy y disculparme en lo que pueda equivocarme, que será mucho. Porque os decía ayer, y os lo reitero, José Félix, gracias, me he recuperado a mí misma, porque os lo dije ayer, yo ya no, yo estoy jubilada, soy profesora de universidad, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Sevilla, doctora en Derecho. Hice la primera tesis doctoral sobre la región, historia y actualidad. Me ha ocupado y preocupado mucho siempre el tema de la organización territorial de España y la organización territorial del resto de los países de nuestro entorno. Y bueno, en eso he estado, pero mientras luego, pues, bueno, se me cruzó la política en mi vida, pasaron muchas cosas y de pronto el profesor Tesano me llama para que participe en esta jornadas que han sido absolutamente admirables. Las de ayer fueron fantásticas porque son una jornada internacional. Ayer conocimos una vez más lo cual es la organización federal o territorial de la que yo voy a hablaros ahora mismo, que es Italia, Alemania y Bélgica. Luego después vimos a continuación nada más y nada menos que Estados Unidos, Canadá y México, y después hoy nos hemos dedicado a España y hemos visto a España desde todos los puntos de vista en un momento donde la situación política es compleja, donde el federalismo, que hace un par de años era algo que nos llevaba a todos con el mayor de los entusiasmos, ha perdido fuerza en este país, como consecuencia probablemente de que el problema catalán nos hace perdernos a todos en los principios, en las ideas de aquello que creemos que es mejor para nuestro país. Sea de la parte española no voy a hablar, porque hablarán ellos después. Se ha dicho de todo, se ha opinado mucho con libertad y con un nivel pues digno de una fundación como Sistema y digno de los que habéis asistido. Así que muchas gracias, porque me he recuperado
una parte de mi vida que ya creía casi que estaba olvidada. El primer panel de debate, que es aquel que os voy a resumir muy rápidamente, era sobre las experiencias federales en los países europeos. Los ponentes fueron tres: el profesor Andrea Perticci, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Pisa, la Universidad de Pisa, sí, pero de la Universidad de Pisa; la profesora Úrsula Munch, que ya no está, pero está todo el día de ayer y todo el día de hoy con nosotros, que es catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Bundeswehr, Múnich; y el profesor José Antonio Sanz Moreno, que estuvo ayer todo el día y que hoy está ahí, que le he dicho: José Antonio, qué pena que no hagas tú este resumen en vez de que lo haga yo, porque sabe muchísimo más que yo, y además le conocí ayer, pero me pareció una persona de una gran validez intelectual y personal. Analizaron las experiencias federales de Italia, Alemania y Bélgica. La primera conclusión, que probablemente volverá a ser la última, muchos estuvisteis aquí y lo sabéis que fue así, es que la diversidad y la variedad de las regulaciones constitucionales y de las realizaciones prácticas de la organización territorial del Estado en estos países. En Italia, que fue la primera, el profesor Perticci creo que no está, no se puede hablar realmente de modelo federal, sino de modelo regional. No es un problema nominal. La Constitución de la Segunda República, lo han contado aquí, de la Segunda República Española del 31, hablaba de Estado regional y, sin embargo, la regulación de fondo se parecía más al Estado federal, aunque se escribió mucho sobre si era un Estado intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal. El Estado italiano es un Estado compuesto en el que las regiones son los sujetos políticos. Hoy hay, como es sabido, dos clases de regiones: las de régimen común y las 5 de régimen especial. Desde la regulación constitucional de 1947 hasta 1990, aunque con tibios intentos previos, no se puede decir que se haya reactivado el regionalismo italiano con la aparición, que lo reactiva, de la Liga Norte, que mantiene posiciones federalistas e independentistas conjuntamente. Mañana pasado van a unas elecciones y a ver qué pasa. Esto no lo hablaron ellos, esto lo digo yo. Los dos intentos más serios de federalizar, entre comillas, el sistema italiano son los de los gobiernos de Prodi y los de D'Alema, finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo, para dar más poder a las regiones, a sus presidentes y a los consejos regionales. El debate sobre la configuración de las autonomías en Italia sigue abierto. Existen serias dificultades para llevar a cabo una reforma global. Esta creo que fue la conclusión rápidamente esbozada de Italia. Alemania, que fue a continuación la profesora Munch la que intervino. Alemania es la que más conocemos todos, o que creemos conocer. Italia también, los tres no son muy cercanos, los tres países de los que voy a hablar. En Alemania todos los estados tienen los mismos derechos. Las diferencias están en su capacidad económica, le pasa igual que a las personas. El Estado compuesto, que es Alemania, funciona sobre la base del principio de cooperación, condición imprescindible del sistema. Todo el poder legislativo es del Estado federal y los Estados federados ejecutan las leyes. Estos tienen pocas competencias legislativas. El ejercicio de las competencias se realiza en estrecha colaboración entre el Estado federal y los Estados federados. Las reformas del sistema federal son muy difíciles porque se tienen que poner de acuerdo todos los Estados federados. El Bundesrat, la segunda Cámara Legislativa, el Senado, el equivalente al Senado nuestro, equivalente, digo, de nombre, interviene en la legislación del Estado federal y en lo relacionado con la Unión Europea. En el Bundesrat están representados los miembros de los gobiernos federados y por eso intervienen de forma decisiva en lo que haga el Estado federal, porque de aquellos depende que la ejecución de la ley se ejecute de una u otra manera. Los Estados federados tienen, en algunos supuestos, derecho de veto, que sin embargo no se ejerce
porque se negocia siempre para llegar a acuerdos. Hay pocas materias en las que los Estados federados puedan decidir de forma diferente. Son dos, y esto fue muy importante, y voy a intentar no extenderme: la educación y la seguridad interior. El trabajo horizontal y la negociación son esenciales para resolver los problemas. Están muy preocupados con la existencia de modelos educativos diferentes en los distintos Länder alemanes. Los parlamentos de los Estados federados han ido perdiendo importancia. Los parlamentos, los gobiernos no, los Länder no. Los Estados federados no quieren más competencias, sino que les den más recursos económicos. En el año 2000 fue la última reforma de la Constitución alemana, pero no ha cambiado mucho. Ha habido 60 modificaciones de la Constitución alemana. Lo digo como cosa, porque como nosotros no somos capaces de modificar la Constitución para nada, porque haya habido 60 veces una modificación de la Constitución es algo que impresiona. Y bueno, ¿por dónde iba? En el 2016 se planteó una reforma para conseguir que el Gobierno central tenga más competencia en materia de educación, que es ahora mismo la gran preocupación de Alemania, la distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados federados. Les preocupa que haya sistemas educativos diferentes según cada Estado federado y para conseguirlo se establece un sistema de compensación económica. Hay Estados federados dadores y Estados federados receptores de recursos económicos. Y por último, Bélgica. Bélgica, estando aquí el profesor Sanz Moreno presente, me da aquí como cosa resumirla. Porque el profesor Sanz Moreno empezó calificando el Estado federal como federalismo bipolar. Yo después le dije al profesor Sanz Moreno, y él lo sabe, que podía haber dicho que era un Estado esquizofrénico, más que bipolar. Un federalismo esquizofrénico más que federalismo bipolar. El Estado regional se ha transformado en un peculiar Estado federal, compuesto por comunidades y regiones francesas, valonas, flamencas, brusalenses. Cada una tiene sus atribuciones en medios de comunicación, justicia, educación y en el uso de la lengua para las comunidades. Las regiones están territorializadas. Además, existen las regiones lingüísticas o comunidades lingüísticas, creo. Así se define la Bélgica federal en el título primero de la Constitución federal. La Constitución federal, en su título primero, habla de la estructura federal de regiones y comunidades. En el título segundo van los ciudadanos. O sea, primero va la estructura territorial y en el título tercero ya va la nación y los poderes de la nación. Ha habido 6 reformas. Bueno, hasta el título segundo yo he dicho que no se habla de ciudadanos y en el tercero se habla de la nación y de los poderes de la misma. Es un federalismo complejo que funciona básicamente por el consenso y la negociación. Ha habido 6 reformas estatales desde los años 70 hasta 2011. El Senado belga es de elección indirecta y solo tiene funciones de asesoramiento. Hay 3 principios esenciales de funcionamiento del sistema belga, que es la igualdad legislativa, las competencias exclusivas y el principio de lealtad federal. El Tribunal Constitucional desempeña funciones de arbitraje. Esto es, si no recuerdo más. Ahí hay una cosa que contó el profesor Sanz Moreno, y es que existe el derecho de autodeterminación, el derecho de autodeterminación interna. Hoy le he preguntado, ¿qué quiere decir el derecho de autodeterminación interna? Pues que las comunidades o regiones reconocidas pueden pedir autogobierno, pero por supuesto no independencia, pero está así reconocido el derecho de autodeterminación. Hubo después un debate muy rico, termino ahora mismo, preguntando sobre la distribución de competencias. Básicamente el mayor número de preguntas fueron a la profesora Munch, que es la que hablaba del sistema federal alemán, de la distribución de competencias, de la financiación y de la compensación. Y hasta sobre el 155 se le preguntó al profesor Sanz Moreno sobre si bastaba el 155 en España para garantizar la lealtad constitucional. Y se ha opinado, y se opinó también, lo dijo Juan Antonio Yáñez Barnuevo, que hablamos poco de Europa, que era el federalismo y Europa,
y hablamos poco de Europa, y efectivamente no hablamos de Europa, hablamos cada uno hablaron de sus países. Mi conclusión es que ha sido un rico, muy rico e interesante debate de 3 países cercanos, conocidos y que creemos saber mucho de cómo funcionan y cómo son, y que ponen una vez más en evidencia la pluralidad y la diversidad de los modelos federales y de que su buen funcionamiento, el éxito del federalismo en el que creo firmemente, se basa sobre todo y principalmente en el acuerdo, en llegar siempre a un consenso. Y luego digo una cosa, y termino ya con una cosa que siempre digo. Yo creo mucho en la igualdad entre hombres y mujeres, como os he dicho al principio. Siempre digo, las mujeres somos diversas a los hombres, igual que los territorios. La diversidad no quiere decir desigualdad. Somos diversos, pero iguales, hombres y territorios. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor José Sensi. Muchas gracias, José Félix. Voy a intentar hablar a pesar de que la meteorología no me acompaña y los vientos estos huracanados tampoco para mi pobre garganta. Pero, en fin, ya decía Smith que los estados son un poco como el tiempo meteorológico. Me parece muy interesante, desde luego, el panel que presidí, porque se plantearon cuestiones que pueden tener alguna resonancia para los problemas que tenemos planteados en España, porque en el fondo estas jornadas van no de un análisis abstracto de las diferentes configuraciones federales en el mundo, sino que también tienen el interés y la motivación de ver qué experiencias pueden ser trasladables, cuáles pueden ser más pertinentes, cuáles podríamos también intentar trasladar, ¿no?, a la resolución de un conflicto que tenemos planteado en España. Desde ese punto de vista, creo que una conclusión general que se puede deducir de lo que aquí se dijo en el panel que yo presidí, pero también en otros, es que la esfera global, que es una esfera económica, que es una esfera del capital, pero también de las tecnologías y de los conflictos multipolares que hoy están en el mundo, son elementos condicionantes directos de la transformación de las sociedades y, por tanto, de sus regulaciones. Es decir, que la configuración constitucional tiene causas internas, lógicamente, en la historia, en los procesos políticos que se desarrollan internamente, pero tienen también una causa externa. Y esa causa externa hoy es muy importante, determinante, hasta tal punto que está condicionando incluso el propio sentido de las palabras y también de los conceptos que nos parecían jurídicos y políticos, que nos parecían firmemente asentados, pero que también se transforman justamente ante estas situaciones. El concepto de soberanía, pues ya es sabido que no responde ya a los mismos significados que tuvo en fin, años anteriores, pero también el concepto de constitución, de poder constituyente, por ejemplo. Es un lugar común, aquí también se vio indirectamente, como hablar de poder constituyente, pues bueno, eso en el siglo XIX, pues quizás estamos en procesos constitucionales. Procesos quiere decir procesos continuos, o sea, en un estado de transición constitucional, podríamos decir. En general, o sea, en el mundo entero, no en España solo o en cualquier otro país, sino procesos de transformación constitucional del derecho, no solamente en el ámbito del derecho público, también, sino también en el ámbito del derecho privado. Y, por tanto, eso es un factor que hay que tener muy en cuenta, porque está actuando en todos los países. Actúa en Europa, actúa en América, actúa en los Estados Unidos y también creo que actúa en España, porque difícilmente se puede entender el proceso al que estamos llegando en nuestro país si no fuera también por este factor externo que está condicionando las situaciones. Esto por un lado. Por otro lado, también creo que como conclusiones de tipo general, bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad. Yo he participado en muchas jornadas sobre esto y no he llegado casi a ninguna conclusión, salvo que las configuraciones federales son todas distintas. No hay dos iguales. Son configuraciones que responden a datos históricos, donde algunos elementos son muy importantes. Recuerdo una declaración que no hace mucho hizo el Tribunal de Karlsruhe en Alemania,
propósito del Tratado de Maastricht, diciendo una cosa que ya Carl Schmitt había dicho y que no es descubrir el Mediterráneo, simplemente decir que una configuración estatal de tipo federal, cuyo principal motivo es la integración de la diversidad, podríamos decir, solamente es estable cuando está basada en una estructura cultural homogénea, sea de tipo lingüístico, sea de tipo cultural, religioso, si es posible, etc. Bueno, pues esta es la conclusión de Perogrullo. No funciona igual una configuración federal, como se quiera llamar, o parafederal, donde hay una cierta homogeneidad cultural, que allá donde existen comunidades lingüísticas, cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, que pueden determinar, digamos, el espíritu del pueblo. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, lógicamente, porque no es lo mismo. Y en ese sentido, las tres contribuciones que se hicieron en mi mesa nos alertan sobre esta cuestión. Porque, por ejemplo, el constitucionalismo, el federalismo norteamericano del que habló el profesor Smita, que creo con muchísima autoridad, porque él es de Washington, nacido allí, y conoce muy bien desde el punto de vista sociológico, que es una aproximación importante a estas cuestiones, conoce muy bien cómo funciona aquello, ya nos advirtió que no copiáramos este modelo. O sea que para España el modelo norteamericano no creo que aporte grandes soluciones. Todo lo contrario, es un modelo competitivo, no es un modelo cooperativo, es el antimodelo alemán, es un modelo de asimétrico, es un modelo donde el Estado y los miembros y el Estado federal pues no tienen una relación de jerarquía, no existe un sistema de competencias, es decir, es algo completamente diferente a nuestra aproximación europea, quiero decir, si por ella entendemos la situación en Alemania o el modelo que tantas veces se reclama como un modelo que nos podría interesar. Yo no estoy muy seguro tampoco que el modelo alemán sea la panacea para entendernos. Pero bueno, dentro de este planteamiento muy duro que hizo el profesor Smith, ¿no?, respecto a la situación en Estados Unidos, pues se refirió a la cuestión de los derechos. Bueno, pues la legislación federal deja maltratados los derechos ciudadanos, según y cómo. El tipo de electoral que tienen pues es un tipo de electoral interesado, porque está en manos de los estados. Y, en fin, diseñan sus distritos pues, como les viene en gana. Y en esa competencia entre Estados, pues tampoco las reglas económicas rigen, porque frente a una legislación pro-business del gobierno federal, pues cada Estado se las arregla como puede, con sus impuestos, etcétera. Incluso en temas de deuda, o sea, no hay una racionalidad económica general del sistema federal norteamericano. Y también desembocó en el tema de California, que dijo ya el absurdo total en estas relaciones entre Estados y Estado federal, y bueno, pues una oposición, digamos, del efecto California frente al efecto Trump, en este caso, ¿no?, que lleva, pues, en fin, a hacer políticas que no ponen en riesgo la estructura federal, porque lo que hay en California es una plataforma minoritaria, ¿no?, que plantea estas cuestiones, como aquí puede ser lo de Tabarnia, ¿no? O sea, pero vamos, no más allá. Pero sí pone de relieve las contradicciones y, en definitiva, la falta de un referente en Estados Unidos para obtener de allí alguna información que nos sea útil. También habló el profesor Serra muy acertadamente sobre el federalismo mexicano, muy conocido, porque es muy antiguo. Bueno, es una planta también que tiene un referente en los Estados Unidos, aunque se discute también, ¿no?, como todo, cuáles son los orígenes, ¿no?, de los federalismos. Pues los federalismos también tienen que contar la historia de sus orígenes. Y los orígenes son siempre complicados, ¿no?, son muy difusos de establecer. Siempre hay que establecer alguno, pero siempre es complicado saber dónde está el origen. Bueno, el caso es que este federalismo está muy estudiado, las dos lógicas que señalan su dinámica, la lógica de la integración, la lógica de la descentralización, y en esta lógica, pues, en el caso mexicano siempre han ganado los mismos, que es los de la centralización, a pesar que el esquema federal parte del clasicismo federal, o sea, que todo aquello que no está atribuido directamente a la competencia del gobierno central, pues,
es de los estados. Pero esto no es la realidad. La realidad, como sabemos, es muy diferente, donde además las municipalidades y los estados no tienen prácticamente nada que decir, y es el gobierno central quien administra, en definitiva. Y los gobiernos sí señalan una cosa importante que creo que hay que subrayar, y es que la falta de un partido hegemónico, como fue el PRI durante tantísimos años, pues ha dejado lo que sería una política desde el centro, más o menos coherente, pues lo ha dejado una especie de anarquía en la que cada Estado pues anda un poco por su lado. Esto, desde el punto de vista político o sociopolítico, pues tiene su interés, por lo menos, señalarlo. Tampoco creo que de la situación mexicana podamos sacar conclusiones válidas para nuestro país. Sin embargo, el tema que expuso con gran brillantez, por cierto, el profesor Saint-Hilaire, Maxime, que no está aquí ahora, que además señaló una cosa que me parece muy importante. No lo señaló aquí, pero sí en algunos escritos que ha publicado últimamente. Volviendo al tema de la globalización, pues efectivamente tenemos el marco de las constituciones, el diálogo constitucional que hay entre tribunales, en fin, todo eso es sabido, que hay, digamos, la globalización expande el derecho y, por tanto, también pues, ese diálogo efectivamente nos proporciona categorías y maneras de entender el derecho en ese espacio global. Por supuesto está el derecho internacional también. El derecho internacional pues, tiene un vigor y una autoridad, está vigente. Un derecho internacional que, por ejemplo, en los casos de autodeterminación, fijar cuáles son los supuestos en los que se puede producir una autodeterminación, eso está vigente. Pero señaló otro nivel, el nivel de los estándares jurídicos, que es propio de la dogmática, es propio de los juristas, un poco como en la época medieval, ¿no? Hablando de Bartolo y Baldo. Sí, los juristas tienen algo que decir, efectivamente, porque también es una fuente indirecta, ¿no? Del derecho y, por tanto, también tienen sus propias vigencias, ¿no? Autoridad, digamos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hizo una lección, porque no habló del tema de Quebec, o sea, no habló del acta de libertad de Quebec. Que, por cierto, el acta esta famosa pasa como con el juego ese en que la gente se transmite un mensaje de una persona a otra y cuando llega al final el mensaje no tiene nada que ver con lo que dice el acta y la sentencia de la Corte Suprema de Canadá. Nada que ver. Incluso he oído aquí en estas jornadas algunas, en fin, no he intentado polemizar, pero he oído algunas interpretaciones también sobre esta cuestión indirectamente y me ha sorprendido. Porque no es lo que dice la Constitución, esa Constitución tan difícil de encontrar, ¿no? En el caso de Canadá, porque no es una Constitución formal, con preámbulo, parte dogmática y parte orgánica, ¿no? Es otra cosa. Entonces, hay que verla en contraste precisamente con los procesos de reforma. O sea, hay que identificarla como un negativo de la fotografía. Pero bueno, lo que viene a decir Saint-Hilaire son cuestiones obvias. O sea, tampoco no existe en Canadá un derecho unilateral de secesión. Está prohibido. Eso creo que tiene que quedar claro. No existe un derecho a decidir. Existe un derecho a decidir, a iniciar. Pero quien tiene finalmente la palabra es el Parlamento, donde se discute una reforma constitucional. Se discute una reforma constitucional donde todos opinan, todos los estados opinan. Entonces, claro, cuando se manipula esta información y se pretende hacer de eso un estándar para ser aplicado en nombre del derecho a decidir, creo que se está manipulando la información o se está operando en el vacío. Entonces, yo creo que esto hay que dejarlo claro. Claro que hay cosas importantes que se pueden extraer de la experiencia de Canadá, naturalmente, porque ahí hay comunidades lingüísticas, porque ahí hay también un fondo religioso y porque hay también un derecho diferente, un common law tomado del Código de Napoleón, o sea, un derecho civil tomado del Código y un common law tomado de la tradición inglesa.
hay rasgos distintivos importantes y algunos aspectos podríamos recogerlos también. Y creo que están recogidos, porque en España, en el sistema actual, de un modo u otro, están reconocidos. Y el caso belga, que no correspondía a mi mesa, pero que también, naturalmente, tiene algunas cuestiones, otras no, que pueden ser también pertinentes en un debate sobre la situación española. Bien, la situación española, que también se planteó, y como digo, es el centro y la motivación que nos convoca aquí a todos, y que ha sido el aterrizaje de estas jornadas en el día de esta mañana. Bueno, yo tengo que señalar simplemente una opinión. Bueno, podemos darle vueltas a la cuestión del federalismo y, desde luego, podemos avanzar y opinar y plantear muchas cuestiones. Pero a mí me da la impresión que, como pasó en Canadá y en España, donde el tema de Quebec fue el que impulsó el federalismo en Canadá, vacío el federalismo respecto al resto de Canadá, que no es francófona, también en España ocurrió igual. El tema autonómico es consecuencia del arrastre y del pacto que hubo con los nacionalistas. Se arrastró y se configuró un sistema autonómico que ni siquiera se podía imaginar en el momento en que se hizo ese pacto. Claro, ahora ocurría lo mismo. O sea, si como consecuencia de un acuerdo de tipo federal se va a configurar en el resto del Estado un sistema federal clásico, al parecer, o por lo menos con una referencia en Alemania, y los más interesados en, mejor dicho, si el núcleo fuerte del nacionalismo catalán no quiere un Estado federal, como parece que es, entonces no sé lo que estamos haciendo. Es decir, es acuerdo del federalismo, es negociación, pero claro, tiene que haber una cultura del acuerdo y de la negociación, porque si una parte del acuerdo y de la negociación no quiere ese acuerdo, pues a lo mejor estamos, desde el punto de vista político, operando en el vacío. Entonces aquí hay un problema, que es político, que no se puede arreglar desde el punto de vista de la técnica jurídica. La técnica jurídica viene después del acuerdo político, no antes. Y por eso, lo que me parece más delicado y más difícil de alcanzar es el acuerdo inicial. Es decir, cómo se consigue un acuerdo inicial para una reforma. Pero pensando en muchas cosas, no solamente en el tema federal. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. José Enrique Serrano. Gracias. No sé si será la humedad, pero yo también ando mal de respiración y llevo hablando todo el día. Una vez más, manifiesto mi agradecimiento por haberme convocado a esta sesión, haberme encargado de presidir esta mesa sobre el Estado autonómico español, balance y perspectivas, rezaba su título, que hemos procurado atender para satisfacer la inquietud intelectual y política de los presentes, pues los profesores Juanjo Solozábal, Javier García Fernández y yo mismo. A la hora de plantearme el extraer conclusiones, la verdad es que es difícil, porque han sido 3 intervenciones sobre asuntos muy heterogéneos, tanto en cuanto al contenido de cada uno de ellos como en cuanto al enfoque con el que había que afrontarlos. Pero algunas conclusiones se pueden ir alternando con algún resumen de lo que en la exposición de cada uno de nosotros y en el debate que ha habido posteriormente se ha puesto de manifiesto. Lo primero, digamos, hemos expresado aquí, como lo hacemos en otros sitios, y yo creo que lo hacemos todos los que de una forma u otra nos manifestamos en estos tiempos sobre el modelo de Estado y sobre la Constitución en su conjunto, que participamos, insisto, cuando hablamos en nombre del partido, que participamos de una opinión que creemos muy extendida, muy mayoritaria,
que atribuye a la Constitución un papel clave en lo que con una fórmula de éxito se viene repitiendo, haber conseguido organizar, ordenar los mejores años, los mejores 40 años de nuestra historia. Calificativo que solemos hacer extensivo a cualquier parámetro que utilicemos para sustentar esa afirmación o ese juicio de valor. Lo hacemos en relación con la Constitución en su conjunto y también lo hacemos en relación con la contribución que a ese éxito ha aportado el modelo territorial del Estado, la opción del constituyente por un modelo que ha recibido el nombre, aunque no aparezca así en la Constitución, de Estado de las Autonomías y que pues desde el año 79, que empezó a aplicarse y desarrollarse hasta hoy mismo, que no parece que esté en esa fase, pero que también plantea justamente el modelo de Estado, la cuestión de actualidad, pues creemos que ha contribuido al éxito al que me he referido. Claro, en la medida en que esa es la opinión que defendemos, porque creemos también que es la opinión mayoritaria, la conclusión obvia es que la Constitución, pues por decirlo coloquialmente, goza de buena salud y satisface razonablemente o ha satisfecho razonablemente las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. Es una afirmación, sin embargo, que de algún modo entra en quiebra a partir del año 2010, fundamentalmente como consecuencia de la manifestación de conjunto de las múltiples crisis que originan la crisis económica que comienza en 2008. Y en concreto, las manifestaciones que desde el Partido Socialista hemos insistido reiteradamente desde entonces en que la crisis económica había desembocado también en una crisis social muy profunda, muy dolorosa para amplias capas de la población del país, había provocado una crisis institucional, una crisis política y también una crisis territorial. Esto hace que desde el año 2013 el Partido Socialista haya planteado reiteradamente reflexiones y propuestas articuladas en sentido no jurídico, articuladas sobre los problemas esenciales que desde nuestro punto de vista se planteaban como consecuencia de esa crisis pluriforme, y hemos llegado a la conclusión de que la Constitución merecería una actualización de su texto, desde luego en materia de derechos y libertades, desde luego también en algunos de los elementos de concreción de la democracia representativa, me refiero a cuestiones vinculadas con el régimen electoral, con el funcionamiento y organización de algunas de las instituciones públicas, con el incremento de los derechos de participación ciudadana. Creemos también que debería una actualización, en este caso casi una innovación en su texto, que es la incorporación del hecho europeo, del hecho de nuestra pertenencia a la Unión en la propia Constitución, expresamente, por cierto, y, como no, en relación con el modelo territorial, cuestión que se ha visto urgida en el sentido de que ha incentivado nuestra reflexión sobre ello como consecuencia de la crisis catalana que empieza a manifestarse en una forma balbuciente, si se quiere, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 y que adquiere un ritmo creciente de crispación y también de dureza hasta, pues no sé qué habrá pasado esta mañana, porque seguramente habrá ocurrido algo que merecería la pena comentar, pero la dedicación intensa que hemos tenido a esto nos ha impedido enterarnos, lo cual, por otra parte, me alivia. Bueno, hemos hablado esta mañana de que estas coincidencias en qué habría que hacer con la Constitución
si se quiere que tengan traducción real, tienen que reunir algunas condiciones. Fundamentalmente, a nuestro juicio, 3. Una, la delimitación del objetivo de la reforma, o como se dice entre quienes le damos vueltas a este tema desde hace ya tiempo, la determinación del perímetro inicial de la reforma, en el convencimiento, por cierto, de que cuanto más elástico y mayor sea el perímetro, más difícil será abordarlo. En segundo lugar, la necesidad de obtener un respaldo popular al fruto de la eventual reforma lo más amplio posible, el famoso consenso, que tiene además un problema que vive bajo la losa de un referente mítico, y es el altísimo porcentaje de ciudadanos que con ocasión del referéndum del 78 votaron afirmativamente a la Constitución. Y tercero, algo que se suele poner menos de relieve, pero que al menos quienes hemos intervenido esta mañana hemos coincidido, que ese acuerdo, ese consenso no debe solamente concretarse en un número de ciudadanos que respalden una propuesta, sino que debe contar con el apoyo conjunto de los dos partidos que mayoritariamente respondan o reflejen las dos mitades ideológicas de la sociedad, por decirlo a brochazo. Porque es la garantía de que será una constitución, si me permiten la expresión, una constitución de sistema y no una constitución de partido. Por tanto, garantizará la alternancia fácil y cómoda y, por tanto, también su permanencia. Bueno, en cuanto al modelo de Estado, se ha destacado la necesidad de atender algunas cosas prioritariamente. En primer lugar, hay un debate que, por cierto, en la mesa posterior ha tenido repique, sobre dos cuestiones iniciales. Una, si se deben listar por su nombre, se deben incluir por su nombre o no las comunidades autónomas en el texto de la Constitución, y hay opiniones diversas sobre ello. No diré que enfrentadas, pero sí plurales. Y paralelamente a ello, sobre si en este momento tiene sentido perpetuar o proyectar hacia el futuro la decisión del Constituyente del 78 de distinguir dos tipos de comunidades, 151 frente a 143, o, por el contrario, entender que esto es como consecuencia del desarrollo efectivo de la Constitución en este ámbito, una historia superada y que hay que caminar en otra dirección. Tiene un reflejo en otra cosa que mencionaré enseguida. Segundo, hay un tema vital en general y también, como ha dicho el profesor Asensi, para algunas de las cosas que ha mencionado al final de su intervención, cómo afrontar conjuntamente el principio de igualdad de todos los ciudadanos, sea cual sea el territorio de residencia o de origen de los mismos, y las capacidades y competencias del Estado para asegurar esa igualdad, con un reconocimiento que vaya más allá de la retórica de lo que se dan a llamar singularidades de determinadas comunidades, lo que exige hacer algo que hasta ahora no se ha hecho, que es determinar cuáles son esas singularidades merecedoras del amparo constitucional y cuáles son las consecuencias de ese reconocimiento, cosa que tampoco es pacífica. Por eso digo que se conecta con lo que se decía. Hay una manifestación que ha tenido o que ha dado ocasión esta mañana a un debate vivo entre algunos de los ponentes de esta mesa y algunos de los asistentes en relación con cómo se conjuga con igualdad o cómo se conjuga con singularidad, no ya solo el llamado hecho foral, referido al País Vasco y Navarra, sino sobre todo su concreción en lo que se refiere al cupo y al convenio. Insisto que ha habido un debate de interés.
donde el ponente, que era el profesor Solozábal, ha manifestado su posición rotunda de que es un tema intocable, porque es objeto del pacto mismo constitucional del 78, y, bueno, algunas sugerencias sobre posibilidades de extender el modelo a otras comunidades o reflexionar sobre qué hacer con el conjunto de ellas. El tercer tema se repite una y otra vez, aunque es verdad que en distintos foros tampoco se avanza mucho en la concreción de cómo queremos hacerlo, que es actualizar el sistema de atribución y de ejercicio de las competencias correspondientes al Estado y a las comunidades autónomas. Todos coincidimos en que hay necesidad de clarificarlo. Por esa vía casi todos coincidimos en la necesidad de poner fin, es decir, cerrar el horizonte competencial. En lo único que hay coincidencia, aunque con alguna excepción, es en la necesidad de suprimir la posibilidad que hoy ofrece el 150.2 de la Constitución de, por decisión del Estado, transferir competencias exclusivas suyas, pero no adelantamos mucho en cómo hacer esa distinción, no solamente a la hora de determinar si hay movimientos de vaivén o no en la atribución actual que hacen los artículos 149 y 148, sino sobre todo en la determinación de los instrumentos para su ejercicio. Me refiero a toda la problemática en las leyes de bases, el alcance, como ya se ha dicho, de las capacidades de legislación, ejecución, etcétera, etcétera. Y por último, hay coincidencia en que nos falta instrumentos de cooperación, que es justamente donde más se ha hecho hincapié en lo fácil que sería incorporar instrumentos federales, eso sí, más o menos parecidos en distintos estados, a nuestra práctica. Y entre ellos, y ha sido prácticamente el objeto de la ponencia del profesor Solozábal, el Senado. Sobre el Senado, la principal conclusión es la ausencia de conclusiones compartidas. Hay una divergencia, pero no ya entre distintos agentes políticos, sino entre los que nos sentamos en esta sala. Hay divergencias notables, desde una radical sobre si mantenemos o suprimimos el Senado, es decir, si sirve para algo o no, a ya disensiones concretas que afectan a su composición, al procedimiento de designación de sus miembros, a las funciones que se le atribuyen, en contra de lo que parece abrirse paso mayoritariamente entre nosotros, pues el profesor Solozábal, por ejemplo, ha defendido el mantenimiento de la condición de segunda Cámara, priorizándola sobre su condición de Cámara territorial, mantener la condición de segunda Cámara legislativa, en consecuencia, para el Senado. Ha dicho textualmente que si se debilita su condición de segunda Cámara, se debilita su condición en paralelo de Cámara territorial. Y no solo esto, sino que ha defendido que su composición debe ser electiva. Electiva. Sí, pero a continuación lo ha corregido por la formulación concreta. Lo ha dicho, pero a continuación lo ha corregido. Por elección. Por elección. Y claro, pues esto choca con una tesis que se ha ido abriendo un cierto paso, que opta mayoritariamente por un modelo de Senado gubernamental, de representación gubernamental. Modelo ciertamente que a veces se defiende, pero encomendándole esa tarea
a otra figura que se defiende en algunos medios, que es la constitucionalización de la llamada Conferencia de Presidentes. Y el otro tema, y enlazo con la última parte de la intervención del profesor Asensi, ha sido el que ha afrontado Javier García Fernández, que no ha perdido el tiempo en discutir sobre si hasta dónde llegar en el federalismo, hasta dónde llegar en las competencias. No, ha ido al fondo y ha dedicado su ponencia a hablar de los instrumentos. La fórmula es muy aséptica, de ejecución del derecho estatal, situación y perspectivas, y lo que ha hecho ha sido hablar de lo que bajo ese rótulo se esconde, que es hablar de los instrumentos de defensa del ordenamiento constitucional, los instrumentos que la propia Constitución prevé para asegurar su vigencia. Y esto se traduce en una expresión cortísima, artículo 155. A mí me ha resultado de particular interés alguna de sus reflexiones, porque ha analizado el contenido del 155, cuáles son los presupuestos para su aplicación, pero sobre todo lo que me interesa es tres cosas que ha señalado o que ha puesto de relieve en relación con no ya el momento pasado, cuando el Gobierno primero formuló el requerimiento a la Presidenta de la Generalitat y después se dirigió al Senado pidiendo autorización, que el Senado le dio, no literalmente de acuerdo con la petición, sino que alteró los términos, sino él se ha centrado en cosas que están pendientes de definir para el futuro. Y ha señalado algunos de mucho interés. Uno, cuál es la naturaleza jurídica de los actos del Consejo de Ministros, del Senado y del Consejo de Ministros. El Senado concediendo una autorización y el Consejo de Ministros aplicándola. No es un tema pequeño, porque claro, de lo que el Tribunal Constitucional decida sobre ello, pues penderá lo ajustado a derecho o no de determinadas actuaciones. Él se ha manifestado abiertamente partidario de que los actos del Senado y del Consejo de Ministros para la aplicación del 155 tienen valor formal de ley. Y, por tanto, que aquí se llega al Tribunal Constitucional rápidamente. Cosa que, iba a decir, dista algo de estar clara o está... No, yo creo que está clara, pero no está decidida, no está definida. Y es muy importante lo que el Tribunal Constitucional diga sobre ello. El segundo tema también es muy importante. Ha estado muy de actualidad, ha sido muy debatido, pero atención, y sobre todo puede estarlo, que es hasta dónde llegan las facultades reales que al amparo del 155 puede adoptar el Gobierno. No está. Esta mañana he tenido una viva discusión con una persona que luego ha intervenido en la sesión última de la mañana. He tenido una viva discusión sobre si el artículo 155 ampara o no la disolución del Parlamento, de la comunidad, en este caso catalana, como es obvio. Y al hilo de este anuncio que nos alerta a estar atentos a lo que el Tribunal Constitucional diga sobre este alcance, ha dicho algo que quiero repetir a través de mi boca, que es que la Constitución en términos firmes, en términos serios, no tiene medios para responder a un golpe de Estado.
hasta el punto lo ha dicho, creo que ha citado como referencia que no tiene un artículo, el 16 creo que era, de la Constitución francesa. Sí, en un minuto termino. Y en su tesis, como no tiene medios para defender el ordenamiento frente a un golpe de Estado, la única salida es utilizar el artículo 155 en la interpretación más expansiva posible, que llegue hasta el final, a lo que sea. Y por último, y también tiene interés para la actualidad inmediata, o puede tenerlo, ha defendido que si el Estado, después de haber vinculado la efectividad del 155 a la celebración de elecciones y elección de un nuevo gobierno, por las circunstancias que rodeen a esa elección, siente la necesidad de prolongar el 155, ha dicho el profesor García Fernández que necesitaría volver al Senado y solicitar una nueva autorización en los términos que el propio Gobierno proponga y el propio Senado asuma. Y yo estoy de acuerdo con esa necesidad de acudir nuevamente al Senado. Por ello no hemos hablado mucho de federalismo. Más allá de reiterar dos cosas. Una, que instrumentos de cooperación propios de los sistemas federales los necesitamos en todo caso. No solamente los instrumentos, sino la cultura que hace útiles esos instrumentos. Y segundo, que también es importante, que la defensa de la Constitución no se para por un planteamiento federal, porque como empezó su intervención, los estados federales clásicos, quizás ahí esté el problema, no los ultimísimos, son instrumentos de unidad y no de disolución, por mucho que aquí se esté planteando el debate, al menos en algunos enfoques, como instrumento de difusión y no de unidad. Gracias. Pues buenas tardes y me sumo a los agradecimientos a la Fundación Sistema y a José Félix Tezanos por la invitación y el honor que supone participar en esta actividad, en concreto pues presidiendo el panel del que me he ocupado, en el que han intervenido los profesores Julio González, Encarnación Carmona y Rafa Simancas, bajo el título Nuevos horizontes federalistas en la Constitución española, que da la impresión, visto lo visto, que este ha sido tema monográfico prácticamente, al menos de otros paneles también. Yo empezaría diciendo, intentaré ser muy breve, que bueno, las tres intervenciones y el debate posterior han sido ricos y bien sugestivos, aunque haré alguna referencia después singularizada. Yo diferenciaría de las tres intervenciones, dos de ellas se han focalizado de forma inequívoca en formular propuestas de reforma constitucional en la dirección, llamémosla federalizante, que han sido las intervenciones de Rafa Simancas y de Julio González, y la de Encarna Carmona ha hecho un magnífico recorrido sobre conceptos constitucionales de amplio impacto, tanto un recorrido preconstitucional, histórico, en su conceptuación, como ya en el marco constitucional, los conceptos pues, de región, nacionalidad y, colateralmente también,
el de nación. Este panel se justificaba, obviamente, por algo que se ha dicho en el panel y también he oído en otras intervenciones, se justificaba por la necesidad de revisar las debilidades y las limitaciones de la fórmula del Estado autonómico, partiendo de una premisa que es comúnmente aceptada, la de considerarlo como una fórmula de éxito de descentralización política eficiente, que ha dado, en palabras de Rafa Simancas, soluciones razonables, que habría que pensarse bien en alterarlas, salvo que ofrecieran mejores respuestas. Esa fórmula de éxito, obviamente, pues ha demostrado hasta la fecha, en los últimos tiempos, una fatiga, unas tensiones, unos conflictos que es casi necesario glosar en este momento, y algunos de ellos especialmente virulentos, como el del conflicto catalán, pero otros también muy intensos: financiación autonómica, desigualdades en la oferta de servicios públicos esenciales, pulsiones recentralizadoras y dificultades para satisfacer las reivindicaciones, llamémoslas, identitarias o de hechos diferenciales acogidos por nuestro marco constitucional. Esas deficiencias, obviamente, han generado un debate público en el que los grandes partidos de la escena española han tenido actitudes bien distintas, unos escondiéndose detrás de los tacticismos de las confluencias, han evidenciado una falta de modelo de organización del Estado, otros una pulsión claramente recentralizadora, animada por el tacticismo electoral, y otros pues una actitud plenamente conservadora, movidos por el pánico al cambio y la necesidad imperiosa de que nada cambie. Ante esas deficiencias, debilidades, obviamente la alternativa que se ha planteado y que es donde se han focalizado los ponentes y, en buena medida, el debate posterior, es el de la pertinencia o no de la reforma de la organización territorial de nuestro Estado en clave constitucional. Teniendo en cuenta que, aunque con el recurso permanente al concepto y término de federalismo, a veces parece que olvidamos algo que durante mucho tiempo sí que ha sido una verdad consolidada, aceptada y formaba parte del acervo común aceptado, y es que en doctrina, desde luego, y en lo léxico incluso político, durante las últimas 2 décadas se ha afirmado sin prácticamente cuestionamiento que España era funcionalmente un Estado federal. Ahora, esta tensión discutidora entre federalismo o no, que en ocasiones nos encontramos, parece que está negando esa evidencia. Un federalismo, un Estado federal imperfecto, con dificultades para integrar y, al mismo tiempo, para evidenciar y respetar y garantizar la diversidad. Y eso es lo que explica y justifica las propuestas de reforma constitucional que, en gran medida, pues, se han venido planteando en el debate público, forman parte del programa del Partido Socialista, y sobre las que ha recorrido fundamentalmente 2 de los panelistas y que ha suscitado también debate con posterioridad. Un debate y unas propuestas que hay que decir que, como no podía ser de otra forma, no todas ellas han gozado del consenso y de la unanimidad pacífica. En particular, ha habido 2 que, de forma singular, han sido, han salido de lo que es un lugar común, aceptado y pacífico, como ya apuntaba José Enrique. La primera, la de la vocación, digamos, de cierre del mapa autonómico mediante la
identificación en el texto constitucional, la relación en el texto constitucional de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Alguna voz discrepante ha habido y otra voz también, yo diría, discrepante y minoritaria respecto de estos lugares comunes ha sido la de la hipótesis o la hipotética inclusión en una hipotética reforma de la Constitución de una, llamémosle, cláusula secesionista, ¿no? Acogiendo los parámetros de la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá y de la Ley de Claridad. Yo diría que, bueno, el segundo reflejaría una posición minoritaria, el primero, pues también, en el bien entendido de que parece, con muchos antecedentes, dictamen del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, que forma parte de los consensos, de los pocos todavía consensos que hay en torno a esta hipótesis de reforma de la Constitución, la necesidad de estabilizar el modelo y el mapa y, por lo tanto, utilizar esa técnica. Una reforma, en todo caso, ha insistido en ella Rafa Simancas, acotada y valiente. Una reforma a la que, también en palabras de Rafa, la socialdemocracia tiene la obligación de intervenir y participar y de definir un modelo. Y eso es lo que justifica, sin lugar a dudas, el papel que está jugando el Partido Socialista Obrero Español en impulsando esta iniciativa, teniendo en cuenta, además, que la posición de la socialdemocracia, y repito también casi palabras de Rafa Simancas, es relevante desde el punto de vista del enfoque ideológico, en contraste con otras posiciones ideológicas, como pueda ser el nacionalismo, respecto del que él ha reafirmado la oposición de proyectos y de miradas en torno a esta cuestión. Una reforma de la Constitución acotada, valiente, pero focalizada en la actualización del texto constitucional. La relación de cuestiones objeto de esa reforma, bueno, ahí sí que hay, digamos, un grado de consenso no solo en el panel, sino también con otros paneles, como ha apuntado José Enrique hace un momento. Una reforma del Senado relacionada con composición, funciones, etcétera, sería altamente relevante, de los mecanismos de colaboración y cooperación, tanto introduciendo determinados principios como modificando la institucionalidad de las conferencias sectoriales o la conferencia de presidentes, y obviamente un elemento final en el que también ha habido alguna propuesta interesante, en este caso del profesor Julio González, que afecta al sistema de financiación autonómica. Aunque en muchas ocasiones se apela a la conveniencia, y ya está, y punto, para entendernos, de incorporar determinados principios al texto constitucional para resolver las carencias del sistema de financiación del Estado autonómico, pensando que la respuesta definitiva tiene que venir de consensos posteriores alumbrados en sede política, en sede legislativa, etcétera. Esa, en gran medida, es la técnica que hemos utilizado durante los últimos 40 años. Es decir, ya en la Constitución sobran principios que atañen, obviamente, a la financiación, solidaridad, suficiencia, autonomía financiera, etcétera. Ya son principios que están recogidos en la Constitución y no han resuelto o no han impedido, mejor dicho, que se haya producido esta deriva conflictual de alto voltaje en materia financiera. Por eso me parece a mí en particular de interés la apuesta del profesor Julio González por que el texto constitucional no se quede ahí, sino que vaya más allá y que signifique o implique también una delimitación de los tributos que puedan ser gestionados, recaudados por las comunidades, manteniendo, obviamente, unos criterios que garanticen los servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional,
Bien, esta es algunas de las cuestiones que se han planteado y como otras ya han sido apuntadas por mis otros colegas y en particular por José Enrique, creo que dejo aquí la palabra. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Quiero permitirme solamente 2 palabras. En primer lugar, de agradecimientos. Agradecimientos a las entidades que han colaborado en este evento, en la celebración de estas jornadas, a la Fundación Unicaja. En la apertura comenté que el profesor Valerio Medel, presidente de la Fundación, quizá nos acompañara hoy. Hablé ayer con él anoche. Lamentablemente su estado de salud tendrá que ser intervenido pronto, no le ha permitido desplazarse. Por lo tanto, desde aquí quisiera trasladarle mi afecto y solidaridad, ¿no? También a la Fundación EBER y a la Fundación Canadá por toda la colaboración y la presencia. Por supuesto, al Círculo de Bellas Artes, como siempre, y a su presidente, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy y siempre a apoyar y amparar estas actividades, y desde luego a las personas que han colaborado en la organización de este evento. Como todos sabéis, siempre detrás de estos eventos hay unas personas que han trabajado durante un tiempo, están trabajando aquí, a María Jesús, a Carmen, a Verónica, a Margarita, a Luis, que creo que son todos los que están hoy aquí acompañándonos y ayudándonos en esta tarea. Por supuesto, quisiera también agradeceros a todos los que habéis participado, a los ponentes y a los que habéis asistido a estas jornadas. Espero simplemente, al terminar estas sesiones, desear que os hayan sido útil, que hayáis sacado alguna utilidad. Yo creo que siempre es muy útil la celebración de estas jornadas. Estas jornadas son las propias de las fundaciones de pensamiento y de análisis que tienen, pues, hacer un esfuerzo intelectual, entre los analistas, para proporcionar a los partidos políticos informaciones, análisis, comparaciones que permitan que los partidos políticos puedan tomar, y los líderes políticos, las decisiones que en cada momento sean más pertinentes, con un grado alto de documentación, de consideración y de información. Yo creo que en este caso, de los 14 ponencias que se han debatido aquí, 6 estaban referidas a 6 países, 3 América y 3 europeos. Yo creo que aprender de la experiencia de otros países es importante. También aprender de nuestra experiencia histórica, pero sin duda de qué funciona y no funciona en otros países. Yo no creo que los países constituyan en ese sentido modelos totalmente cerrados y que el modelo americano sea un modelo como tal, otro, sino que puede tener elementos que pueden ser útiles para nuestra experiencia, otros que no sean útiles, y eso yo creo que es gran parte de la habilidad o del genio de los políticos, saber interpretar qué es lo útil y no útil en cada momento. Y qué es lo que hay que preservar también. Es decir, porque en España tenemos cierta costumbre al adanismo y despreciar cosas que han sido positivas en nuestra historia reciente y demás. En ese sentido, yo creo que cuando convocamos estas jornadas hay algunas cosas que ya sabíamos. Sabíamos que en unas jornadas sobre federalismo, cooperación y ciudadanía se iba a hablar de ciudadanía, de democracia y no sé en qué grado de federalismo. También sabíamos, cuando utilizamos el concepto de federalismo, que el concepto no es un poquito polisémico, es muy polisémico. Desde el punto de vista del pensamiento, de la doctrina, hay aproximaciones muy distintas entre sí. Es un concepto complejo para comunicarnos, porque cada cual ha entendido, y los países han practicado el federalismo o el regionalismo ampliado y demás de manera distinta. Entonces, ¿a dónde vamos con este concepto tan complejo? ¿Qué utilidad puede tener? Bueno, pues tendremos que verlo. Yo simplemente aquí quería apuntar que probablemente ese carácter polisémico y abierto del concepto de federalismo tiene también sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas, porque es también un espacio para la creatividad y la innovación, y probablemente para la aproximación y la coincidencia de puntos de vista. Y yo solamente aquí quería recordar 6 aspectos. En primer lugar, yo creo que en España es muy importante que no olvidemos que las fracturas territoriales han sido causa de gran parte de los conflictos, de las tensiones, de la falta de consenso de la historia reciente de España. La historia reciente de España ha sido terrible, Y los últimos 40 años son 40 años virtuosos. Entonces, lo que hemos aprendido, yo creo que todo pueblo inteligente tiene que asumir su historia y aprender de su historia, es que con el consenso nos ha ido mucho mejor que con el conflicto, con la fragmentación y con el irredentismo clásico de nuestra historia reciente. Son años enormemente fructíferos,
No podemos tirar por la borda lo que se ha conseguido en todo este ciclo de tiempo. Y tenemos que entender en este sentido que lo primero que tendríamos que plantearnos en este momento en que vuelve a surgir otra vez factores de tensión e incertidumbre en el panorama político español, con efectos nacionales e internacionales. Yo creo que aquí ha estado latente, yo creo que a todos nos preocupa mucho la incertidumbre internacional y el prestigio internacional, la confianza internacional económica en España, con situaciones abiertas que son unas heridas por las que los países se pueden acabar desangrando y que no pueden mantenerse mucho tiempo. Por una u otra vía, esas sangrías hay que intentar acabar con ellas. Y tenemos que entender también que la ciudadanía demanda soluciones, que la falta de soluciones erosiona, pero nos erosiona a todos, erosiona a la sociedad española y al sistema político español. La segunda cuestión que yo quería resaltar aquí es que lo primero que tenemos que ver a la hora de pensar en soluciones es si existe voluntad de acuerdo, ya se ha señalado aquí, voluntad de acuerdo, de diálogo y de consenso. Sin duda hay que tener paciencia, pero efectivamente es difícil construir consensos si no hay voluntad de consensos. La sociedad española, como toda sociedad, es compleja. Las sociedades han sido complejas, las sociedades libres y abiertas son sociedades heterogéneas. Solo los poderes absolutos han compactado las sociedades, nos han obligado a todos a pensar igual en algunas etapas de la historia, las guerras de religiones. Ha impuesto la compactación de las sociedades siempre a la violencia y la fuerza. La libertad genera pluralidad y diversidad. Y eso es un elemento positivo de nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que la labor de los políticos, la labor de la política es cómo se armonizan esas situaciones de complejidad, de diversidad, para buscar elementos de convivencia y formas de convivencia que sean fructíferas de cara al futuro, ¿no? El tercer elemento que yo me gustaría resaltar es, claro, y lo habéis mencionado algunos aquí, que la reforma de la Constitución, que requeriría cualquier innovación en esta dirección, pues implica muchos aspectos. Y depende, si se abre el camino de la reforma de la Constitución, de cuál sea la correlación de fuerzas y el sentido que pueda salir de la reforma. Yo creo que demasiadas veces se asume que iniciar un proceso de reforma de la Constitución conduce a resultados más apetecibles para determinados sectores de la sociedad, pero puede ocurrir todo lo contrario. Y que el punto virtuoso de equilibrio que se ha alcanzado en la actual Constitución pueda verse erosionado y que puedan surgir tensiones que conflictualicen más la situación de la convivencia política en España. Por lo tanto, yo creo que hay que tener ciertas garantías o cierto elemento de certeza antes de abrir estos procesos. Algo que yo comentaba también en mis primeras palabras aquí en la apertura. Y el cuarto elemento que quería comentar es algo que también señalé. Cualquier cosa que se haga en este terreno, yo creo que tenemos que intentar hacerlo por aproximaciones y con pragmatismo. Es decir, no va a ser todo blanco o negro, simultáneo, y ahora hay más federalismo y antes no había federalismo, sino que tenemos que tener también en la acción política la visión de la perspectiva histórica, de que podemos ir haciendo y realizando aproximaciones y soldando elementos que han quedado abiertos. Ese sentido de pragmatismo, de aproximación, de parcialidad, yo creo que es algo que se ganó durante el ciclo de la transición. Y me parece que es otro elemento virtuoso de nuestra convivencia por el que hay que apostar, ¿no? Quinto elemento que quería señalar, que me parece que es el crucial. Si decimos que el concepto de federalismo es muy polisémico y la experiencia histórica de los que se reclaman federales es muy diverso, evidentemente los partidos que estamos haciendo apuestas en este sentido tendremos que dejar muy claro qué es lo que queremos plantear. Tenemos que intentarlo, por lo menos. Y tenemos que intentar explorar si en este momento realmente, en sociedades como la nuestra, existe un espacio intermedio entre lo que es ese Estado autonómico, que en algunos casos ha dado lugar a un grado de autogobierno extraordinario, y lo que puede ser el Estado independiente o el Estado confederal. Es la clave. Si nosotros vamos en ese espacio intermedio, ¿qué hay en ese campo intermedio? Es el campo que tenemos que explorar. Nosotros hemos dicho, y creo que era la expresión literal, que queremos perfeccionar el Estado autonómico en una perspectiva liberal. Yo creo que la idea de perfección, que a veces se ha dicho, digamos, disparates sobre esta pretensión, la idea de perfección, ninguna persona sensata debiera negar. Todo lo que sea perfeccionable
y sea realizable por la vía del consenso, nos va a permitir eliminar esos problemas que surgen en un momento determinado. Pero para eso es muy importante que algunos sectores de la población, de comunidades como Cataluña, entiendan si esa vía es la vía más fructífera o es la vía que puede llevar a algún campo y si hay terrenos que desarrollar en ese espacio. Y me parece, a mí me gustaría que ese fuera el debate en el que se hablan los periódicos, en los medios de comunicación. Yo creo que esta intención nuestra aquí, en estas jornadas, es explorar ese espacio internal. Y finalmente, quizás, y también ha surgido aquí desde distintas aproximaciones, por lo que yo he visto, por los textos de las ponencias y por lo que me habéis comentado, yo creo que se va desarrollando cierto consenso hacia la idea de que más de propugnar una especie de conceptos cerrados, bloques, federalismo sí o no, lo que hay que hablar es un poco de talantes y orientaciones, que está en la perspectiva de lo que aprobó el PSOE en el 39 Congreso. Hablábamos de perfeccionar, es decir, veamos cuáles son las perspectivas de federalización, veamos qué se puede hacer para que más ciudadanos, más territorios, más naciones, como se quiera llamar, porque yo creo que el problema de los conceptos no puede ser una losa que nos impida ver la realidad, pues los conceptos hay que ser creativos, los conceptos, el lenguaje es también una realidad abierta que nos sirve para entendernos y también para construir y definir las novedades, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, y esa era la última conclusión, que es la gran tarea de la política, de que todo esto lo que revela, y yo creo que la principal conclusión del debate, yo creo que estos debates no pretenden llegar a una conclusión única, hay muchas conclusiones, hay muchas aportaciones. De hecho, la publicación que haremos será una publicación plural, documental, que pueda ser útil. Es que estas ocasiones, como estas, son ocasiones que requieren el papel de la gran política, de la política con mayúscula, de los líderes y las organizaciones políticas que no caigan en el tacticismo de decir lo que hay gente que quiere o poderosos que quieren oír, que no se evadan de las realidades, lo cual es muy fácil y puede dar votos, sino que hagan frente a los problemas con coraje, con inteligencia, con voluntad de decisión, ¿no? Y con capacidad de iniciativa e inteligencia, es decir, para innovar también. Yo espero que sea así y me alegro además mucho, hago votos porque quisiera que nos acompañe también una persona con responsabilidades políticas como Adriana Lastra, que a esas condiciones de juventud, de ser mujer, yo creo que también une la de su inteligencia colaborativa en esta perspectiva que aquí estamos planteando. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a mi buena amiga Amparo por las palabras que me dedicó. Muchas gracias a José Asensi, a José Enrique Artemi y, por supuesto, a José Félix, compañero de Comisión Ejecutiva y buen amigo también. Sobre todo, muchas gracias por organizar estas jornadas. Clausurar unas jornadas sobre federalismo y cooperación constituye un doble placer, es de celebrar, en primer lugar, que se hayan realizado y con una nómina tan brillante de expertos como la que tuvimos el honor de escuchar durante estos días. Y, en segundo lugar, es un placer acudir a clausurar estas jornadas porque su celebración denota que, en medio de la crisis territorial que está sufriendo España, hay ideas, propuestas, análisis que pueden contribuir al salir del marasmo en el que nos encontramos. La estructura territorial del Estado ha sido un tema central de los debates sobre la reforma constitucional de cualquier país, salvo Estados Unidos. Salvo estados muy pequeños, la tensión entre el modelo unitario del Estado y la reclamación de autonomía de los territorios que constituyen ese Estado ha sido una constante desde que nació, aquí va, el primer Estado constitucional del mundo, los Estados Unidos, en 1776. Han transcurrido casi 2 siglos y medio y esa tensión se sigue reproduciendo. Y porque las tensiones territoriales aparecieron en el primer Estado constitucional del mundo, también fue en Estados Unidos donde nació la primera y más permanente técnica jurídico-política para dar respuesta a la demanda de autonomía territorial, y esa técnica no es otra que el federalismo. El federalismo nace como técnica destinada a organizar la estructura territorial del Estado con criterios más eficaces y también con vocación democrática y armoniosa. Y todas las técnicas que posteriormente se han elaborado, como el Estado regional del que también se habló durante estas jornadas, u otros modelos de descentralización, siguen bebiendo de las fuentes del federalismo. No debe extrañar por ello que el PSOE haya optado por un modelo federal que considera eficiente, moderno, democrático y, sobre todo, participativo.
Estas jornadas organizadas por la Fundación Sistema son especialmente oportunas por dos motivos. En primer lugar, por el esfuerzo de condensar en tan breve tiempo un balance tan completo de las experiencias federales de muchos países europeos y americanos. En segundo lugar, porque las jornadas coinciden con los trabajos de la comisión que en el Congreso de los Diputados está actualmente estudiando las posibles mejoras del sistema autonómico, en la que tengo el honor de ser la portavoz del Grupo Socialista y cuyo presidente ha participado también esta mañana en estas jornadas y esta tarde, José Enrique. La confluencia de estas dos circunstancias es afortunada porque permite sacar conclusiones generales que pueden tener validez para España. Por otra parte, las intervenciones sobre los sistemas federales del mundo se han visto acompañadas de interesantes intervenciones, y así nos lo explicaban los coordinadores de las distintas ponencias, sobre el derecho y la práctica española, intervenciones que también ayudan a entender un poco más el modelo autonómico español. En primer lugar, voy a referirme a las experiencias federales del mundo. Las distintas exposiciones que se han presentado ayer nos muestran que estamos ante una realidad realmente compleja y variada, donde bajo un mismo adjetivo, federal, emergen realidades políticas e históricas muy diferentes. Dos de los estados federales más importantes del mundo, Estados Unidos y Alemania, se formaron como consecuencia de la transformación de confederaciones cuyos estados miembros optaron por una unión más sólida que era compatible con un alto grado de descentralización. Otra consecuencia que se saca de las exposiciones comparadas que se presentaron ayer es la dificultad de encontrar un modelo común de federalismo. En nuestra comisión, la mía y la de José Enrique, siempre hablamos de hay distintos modelos federales, pues el alemán, el estadounidense, el canadiense, pues nosotros queremos nuestro modelo a la española, un modelo federal español. Por el grado de descentralización, es decir, los tipos de competencias de los Estados, por el tipo y la densidad de las instituciones comunes, por el distinto o similar atribución de competencias, la llamada simetría o asimetría federal, el federalismo es un concepto que recubre realidades muy diferentes. Todavía pondría más énfasis en esta afirmación si habláramos, además, de otras experiencias federales que no se han analizado en estas jornadas, como Suiza, Argentina o Sudáfrica. Habrán visto ustedes que entre los modelos federales del mundo se ha hablado también de modelos regionales no federales, como nos comentaban antes y yo también hacía referencia, como es el caso de Italia. La experiencia italiana, que bebió a su vez de la experiencia republicana española, es digna de estudiarse porque nos muestra un modelo descentralizador de naturaleza jurídica distinta, con conceptos diferentes que, sin embargo, ha permitido avanzar mucho en su propia descentralización política. En segundo lugar, el valor de estas jornadas radica en las intervenciones presentadas en los paneles de esta mañana, donde algunos juristas españoles han examinado la situación autonómica actual y han formulado propuestas interesantes que contribuyan a la reforma del Estado autonómico. Y ese es el momento de preguntarse por qué hay que reformar el modelo o el Estado autonómico actual. Para el Partido Socialista, la reforma del Estado autonómico ha de realizarse en el marco de la reforma de la Constitución. No entendemos la actitud cerrada del Partido Popular, que escapa de la reforma constitucional, y no sabemos si lo hace por falta de ideas, que puede ser, por temor a las eventuales reformas, que también, o por simple pereza, que es a lo que también nos tienen muy acostumbrados. Y no lo entendemos porque creemos que las reformas que precisa el Estado autonómico solo se pueden alcanzar mediante la previa reforma de la Constitución. Hemos oído hablar de mutaciones constitucionales, hemos oído hablar de leyes orgánicas que podrían modificar nuestro Estado autonómico, pero nosotros creemos que solamente se puede actualizar, renovar, modernizar nuestro Estado autonómico mediante la reforma de la Constitución. Por poner algunos ejemplos, la financiación autonómica, la redistribución competencial, los instrumentos para reforzar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas solo se pueden articular en una Constitución reformada. Pero hay más razones, estas ya en clave positiva, para que el PSOE defienda la reforma constitucional como paso previo y necesario para perfeccionar el Estado autonómico. El PSOE es un partido que aboga por una estructura federal del Estado y, naturalmente, esa reforma federal solo es posible mediante la reforma de la Constitución. Estamos dispuestos a debatir con el resto de partidos y, naturalmente, también con el Partido Popular las modalidades del modelo federal, pues, como hemos dicho antes, no hay un modelo federal, sino muchos, y variadas expresiones de modelos federales o de estados federales. Pero creemos, en todo caso, que una reforma federal
del Estado autonómico contribuiría a clarificar la posición del Estado y de los territorios que lo componen. Para eso hace falta, lo reitero, reformar la Constitución. También estamos dispuestos a dialogar con todos los partidos sobre los ajustes que, junto a la reforma constitucional, haría falta para mejorar el Estado autonómico, porque una reforma de la Constitución nos debería conducir a una nueva legislación estatal y a unos nuevos estatutos de autonomía. No son decisiones que deba imponer un partido a los restantes y, por eso, nuestra disponibilidad a dialogar y a llegar a acuerdos. Es lo que llevamos haciendo mucho tiempo en el Congreso de los Diputados y es lo que llevamos haciendo desde el mes de diciembre que se constituyó nuestra comisión. Llegados a este punto, parece necesario hacer una referencia a la situación de Cataluña desde el punto de vista de la reforma constitucional. Tenemos el convencimiento de que una reforma federal de la Constitución, que comportaría una modificación del vigente Estatuto de Autonomía, contribuiría a apaciguar la situación de Cataluña, porque muchos catalanes que hoy apuestan por partidos independentistas comprenderían que el modelo político de España es mejorable, que esa mejora repercutiría sobre el ordenamiento catalán y que además se podría alcanzar sin conflictos y sin enfrentamientos. No querría acabar estas palabras de clausura sin detenerme en un tema que ha sido objeto de intervenciones en estas jornadas y que aparece incluso en su título. Me refiero a la idea de cooperación. Nuestra Constitución carece prácticamente de instrumentos de cooperación. Preocupadas por transformar el Estado en sentido descentralizador, las Cortes Constituyentes renunciaron a fijar mecanismos de cooperación. Y, sin embargo, la cooperación es la otra cara de la moneda de la descentralización, pues permite que ésta responda. Un verdadero Estado descentralizado necesita sólidos instrumentos de cooperación que aseguren que la posición jurídica del Estado está garantizada en cada comunidad autónoma. Además, hacen falta órganos donde concurran el Estado y las comunidades autónomas y que lo hagan por mandato de la propia Constitución, no por la mejor o peor predisposición del presidente de Gobierno de turno. Por poner un ejemplo, y estarán pensando, y con razón, en las conferencias de presidentes, pues estas son un buen ejemplo, un buen órgano de concurrencia del Estado y las comunidades autónomas, pero su régimen y la obligatoriedad de celebración ha de estar regida en la propia Constitución. En este punto hay que seguir trabajando para que todos los instrumentos de cooperación, conferencias de distintos niveles, consorcios, convenios, etcétera, se residencien en la Constitución. Y en esa línea de pensamiento hay que seguir reflexionando sobre el posible papel coordinador de un nuevo Senado, porque miren, si en algo están de acuerdo todos los miembros que están pasando por la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, es que el Senado hay que reformarlo y tiene que ser una verdadera Cámara Territorial o de cooperación. En estas jornadas no han faltado referencias a los instrumentos de ejecución del derecho del Estado en las comunidades autónomas. El instrumento más rotundo y a la vez el más excepcional, y el del que también han hablado en estas jornadas, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Si me lo permiten, para esto vale el Senado también, que se suele decir que no vale para nada, pues bueno, el Senado vale para activar el artículo 155 de la Constitución. En todo caso, es necesario garantizar hoy y en el futuro que el Estado mantiene su preeminencia, porque el Estado y no los territorios autonómicos es el que representa a todo el pueblo español. Y dentro de estos instrumentos será necesario también regular en la propia Constitución el principio de lealtad federal o constitucional. No deja de ser paradójico, como se ha dicho en estas jornadas, que el Estatuto de Cataluña se refiera al principio de lealtad institucional, pero lo que ahora es una declaración hueca sin contenido debe convertirse en un principio jurídico vinculante. Como conclusión, y finalizando ya, felicitar a la Fundación Sistema por unas jornadas tan ricas y tan oportunas, José Félix, y también señalar el compromiso del PSOE con una reforma del modelo autonómico, reforma que ha de ser debatida, dialogada y plasmarse en una imprescindible reforma de nuestra Constitución. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y damos por concluidas las jornadas.